Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes. Les invito a abrir su Biblia en Efesios. Efesios capítulo 2. Ayúdenme a leer el versículo 1, por favor. Efesios capítulo 2, versículo 1. El mensaje que estaré compartiendo esta tarde con ustedes es: viven estando muertos. Viven estando muertos. Dice el versículo 1 del capítulo 2 de Efesios, todos juntos por favor, a voz fuerte, en voz alta, dice la palabra de Dios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Les invito a orar. Padre nuestro que estás en el reino de los cielos, en la tierra y en todo lugar, en esta hora te doy muchas gracias por la oportunidad que nos das para poder escuchar tu palabra nuevamente, Señor. Ya que lo hicimos por la mañana, hoy, Señor, lo estamos haciendo nuevamente por la tarde. Te rogamos, Señor, que esta palabra, esta exposición de tu palabra haya cabida en el corazón de aquel que lo necesita realmente. Tanto de aquel que ya es tu hijo, Señor, que necesita reflexionar y poder valorar el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, y también lo que tú, nuestro Padre Celestial, has hecho en nosotros a través de tu Hijo Jesucristo. Asimismo te pido por aquella persona que aún no tiene una relación contigo como tú lo has designado, Señor, para que si hoy, Señor, este es el momento y es la oportunidad y es el tiempo para que lo atienda, no haga caso omiso, Señor, al mensaje de tu palabra, sino que sus oídos estén atentamente abiertos, Señor, dispuestos para escuchar y poder hacer tu voluntad, Padre Celestial. Que se dé cuenta del estado en que se encuentra y que también, Señor, sea movido por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia, Señor, a acercarse a recibir el sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Si es tu voluntad y así lo mereces, Señor, así lo requieres, así pedimos, Señor, y en ello, Padre Celestial, insistimos. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias y te lo pido. Amén. Hermanos, ¿alguna vez ustedes se habían preguntado, se habían dado cuenta que nosotros estamos viviendo entre muertos? ¿Alguna vez les ha pasado por su mente esa frase, ese pensamiento, perdón? Quizá no, hermanos. Quizá, hermanos, solamente aquellos que son influenciados por algún programa como esos de Walking Dead o otros más, en sueños alucinando que se les acercan hombres con los rostros deteriorados. Pero la realidad, hermanos, es que nosotros sí vivimos entre muertos, y estos muertos no presentan un aspecto deteriorado físicamente, hermanos, en su rostro, en las partes de su cuerpo. No andan por las calles por ahí sangrando, hermanos, sino que son muy similares en los aspectos físicos a usted y a mí. Pero una realidad que hay es que están muertos. Caminan, andan, comen, se levantan temprano al igual que usted y yo para ir a trabajar. Son parte de una familia también, hermanos, pero ellos, a diferencia de usted y yo, están muertos. Es por eso que he titulado este mensaje de la manera como lo he dicho.
Hermanos, el apóstol Pablo, en el capítulo 2 del libro de los Efesios, en los versículos del 1 al 10, nos presenta, hermanos, una realidad que usted y yo vivimos en otro tiempo. Una realidad en donde usted y yo estuvimos presentes, desenvolviéndonos y siendo parte de aquellos que al día de hoy siguen viviendo estando muertos. Y pareciera un poquito, hermanos, de extraño y fuera de lógica, ¿verdad? ¿Cómo es que pueden vivir estando muertos? Cuando es totalmente lo contrario, una cosa de la otra. Pues la realidad es esta. El apóstol Pablo es una realidad que nos presenta. El tema principal de lo que está recordando el apóstol Pablo en este capítulo 2, de los versículos 1 al 10, es que es lo que Dios hizo en nosotros, hermanos, a través de Jesucristo. Él nos dio vida, dice. Ustedes pueden leer a lo mejor en otra versión de la Biblia que no sea la versión 60. Usted puede leer que comienza el versículo 1 diciendo: Dios los vivificó, o Dios nos vivificó. Es interesante, hermanos, cómo presenta la situación en la cual usted y yo vivíamos anteriormente. Pero aquí vamos a ver dos cosas, hermanos. Una, que es la que quiero presentar a ustedes que ahora ya son cristianos, que ya somos hijos de Dios, es la realidad que ahora nosotros vivimos y por tanto necesitamos gozarnos en esa verdad. Pero también hay una segunda cosa, hermanos, entender, que es entender, hermanos, la situación en la que la gente al día de hoy vive, aquella persona que no se ha entregado al Señor Jesucristo. Y por ende, concluir exhortándonos, hermanos, y ya me estoy adelantando a la conclusión, pero debiera ser algo que nos debiera mover a nosotros a acercarnos a aquellas personas que están muertas. Esto resulta un poco difícil, hermanos, entender que que la gente vive muerta, hermanos, ahora, de acuerdo a lo que dice Pablo, y que está viva a la vez, porque no entienden el término de la palabra muerte, el significado de la palabra muerte. Usted y yo quizá, como cristianos, ya se nos ha hablado en algunas ocasiones acerca del significado de la palabra muerte, que simplemente significa separación. ¿Y cómo es que ellos están muertos? ¿Por qué están muertos? Habla de un tipo de muerte, por supuesto, y desde luego que no es la muerte física. Santiago capítulo 2 versículo 26 nos dice cuándo ocurre la muerte física: cuando el espíritu se separa del cuerpo. Así como el espíritu está sin el cuerpo, el espíritu sin el cuerpo está muerto, dice Santiago, de la misma manera la fe sin obras es muerta. Pero nos dice cuándo ocurre la muerte física. ¿Qué ocurre la muerte física? ¿Cuándo ocurre la muerte física? Cuando el espíritu se separa del cuerpo. Ahora bien, esta no es una muerte física la cual menciona el apóstol Pablo en el capítulo 2. ¿Nos recuerda? Una muerte, hermanos, espiritual. Una muerte que fue causada por el pecado y que fue causada por el mismo ser humano, porque él lo decidió. Él fue el que decidió pecar. No es que Dios lo haya instado o Dios haya creado el pecado, sino que el mismo ser humano decidió desobedecer y por ende caer en pecado. Vaya rápidamente, por favor, a Romanos, y esto lo tengo que tocar para que usted que está aquí con nosotros y si no ha entregado su vida a Cristo, usted se dé cuenta cuál es su situación delante de Dios y que podamos entender todos, hermanos, y recordar en qué consiste la muerte espiritual. En Romanos capítulo 3,
versículo 23, pero desde el versículo 12 vamos a leer. Desde el versículo 9 hay una argumentación que presenta Pablo para acusar tanto a judíos como gentiles que tanto los unos como los otros estamos igual delante de Dios, muertos en pecado. Estamos viviendo en pecado, nos hemos corrompido a causa del pecado. Dice el versículo 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Hablando Pablo ahora a los judíos, antes de hablar de los gentiles. En ninguna manera podríamos acusar a judíos y a gentiles, que todos están como hermanos, bajo pecado. ¿Se fija? Esa es la argumentación. Y luego va a citar para respaldar el argumento, hace una cita del Antiguo Testamento. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Fíjese las características de la gente que vive en pecado. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo esto lo dice, que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están, ¿qué, hermanos? ¿Cómo? Destituidos de dónde, hermanos. Ya han perdido su relación con Dios a causa de qué, hermanos? De haber pecado. ¿Qué le espera a la gente, hermanos, que ha pecado, que vive en esa situación, que ha sido destituida, que ha seguido el pecado? Romanos en el capítulo 6, en el versículo 23, dice lo que le espera a la persona: porque la paga del pecado es muerte. Regrese a Efesios capítulo 2. La gente que está en pecado está muerta, es decir, separada delante de Dios. Y es claro, porque Dios no puede tener relación con el ser humano a causa de su pecado. No es que no quiera, sino porque su pecado y sus transgresiones le han separado de Dios. En Efesios capítulo 2, en los versículos del 1 al 4, hermanos, en el primer versículo dice la situación de el evento, en el momento o la acción, cuando la situación en que estábamos nosotros, cuando Dios decidió darnos vida. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, como, hermanos, muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Enseguida va a describir cómo era esa vivencia. Primero les dice a los gentiles: ustedes, Dios les dio vida cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Les recuerda enseguida que eso fue en otro tiempo, y va a describir cómo era su forma de vida, cómo ellos se desenvolvían, y esto causaba que ellos estuviesen en ese estado, muertos en sus delitos y pecados. Pero también va a considerarse ahora dentro de ellos, hermanos, para poner a la par tanto a judíos como a gentiles en la misma circunstancia.
en el mismo estado. Tanto los unos como los otros estaban en otro tiempo viviendo muertos en sus delitos y pecados. Fíjense cómo dice en los versículos, ahí mismo en el versículo 2: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Es decir, su vida, su molde de vida era el mundo, hermanos, y lo que el mismo mundo ofrecía. Un ambiente del pecado, un ambiente lleno, hermanos, o que circundaban, en el cual ellos vivían o se desenvolvían conforme el mundo estaba caminando, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos. Fíjese cómo ahí se incluye ya Pablo, en otro tiempo. ¿Cómo es que estaban viviendo? En los deseos, ¿qué, hermanos? De nuestra carne. ¿Qué más? Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Es decir, se dejaban guiar, hermanos, o nos dejábamos guiar por lo que el mundo ofrecía. Nos amoldábamos al mundo, cometíamos pecados y no pasaba nada en nuestra vida. ¿Por qué? Porque era parte de nuestro diario vivir. No hacíamos distinción, no decíamos, oh, esto es pecado, no se debe hacer. No, porque era parte de nuestra vida, era de lo que estábamos llenos nosotros, hermanos. Palabras altisonantes, groserías, agresiones hacia los demás, convivencias como las que menciona más adelante Pablo, a la cual exhorta la misma carta para que ya los cristianos no las vivan. Era la forma de vida que nosotros llevábamos, hermanos. Dice el apóstol Pablo, ya no deben vivir en lascivias, en lujurias, en desenfrenos, en borracheras y cosas semejantes. Pero esta era la vida, hermanos, en la cual usted y yo nos encontrábamos anteriormente. Note usted cómo Pablo dice que esta forma de vida la teníamos en otro tiempo, porque ahora ya son parte del Señor Jesucristo, porque ahora ya son parte de Dios, ya han sido llamados, ya han sido beneficiados por Dios delante de su Hijo, mediante su Hijo Jesucristo. Pero él recuerda que esta era la forma de vida que el cristiano llevaba anteriormente, hermanos. Vivían bajo sus propios pensamientos, se dejaban llevar, hermanos, y se desenvolvían en un mundo lleno de pecado y no pasaba nada. Fue entonces, en este tiempo, en esta circunstancia, en la cual Dios nos dio vida, hermanos. Cuando tú y yo merecíamos, hermano, la muerte, porque eso es lo que dice en Romanos, que leímos en el capítulo 6, versículo 23, que lo único que merecíamos era la muerte eterna. Dios decidió darnos vida, hermanos. Dios decidió darnos vida a nosotros. En vez de optar por descargar la ira de Dios, su ira, hermanos, sobre nosotros, Él prefirió darnos vida. Fíjese que esto es lo que nosotros merecíamos. Al final del versículo 3 dice que conforme a lo que vivíamos haciendo la voluntad de la carne y de nuestros pensamientos, la consecuencia es que nosotros estábamos sujetos a que la ira de Dios se descargase sobre nosotros, y éramos por naturaleza hijos de ira. Y no solamente nosotros, sino todos los demás. Es como la imagen que nos presenta Pablo aquí, hermanos, es como aquella persona que solamente hace el mal y que vive cada día haciendo el mal. Lo único que le espera, una vez que se le sentenció ya que si lo volvía a hacer, iba a pagar con su vida. Esto es lo que Pablo nos dice. Por tus continuos pecados, por tu forma de vida,
Por vivir en tus delitos y pecados, a lo único que estaba sujeto es a que la ira de Dios se descargase sobre ti, a que Dios decidiera pagarte con la muerte eterna, donde tú ibas a estar excluido eternamente de la presencia de Dios. Ya no una exclusión temporal, sino el ser apartado eternamente de la ira de Dios, padeciendo no un sufrimiento temporal, sino un sufrimiento eterno, hermano, en el infierno. Esto es lo que tú merecías. Pero, sin embargo, a pesar de todo esto, Dios decidió darnos vida. Cuando tú no lo merecías, cuando por el contrario merecías la muerte, Dios decidió premiarte a ti. Este pasaje me encanta, hermanos, a mí, porque lo que muestra de Dios nuestro Padre, y nos lo va a explicar enseguida, en el versículo 4 y siguientes, nos muestra, hermanos, la grandeza de nuestro Dios, el amor tan grande que Él expresó por nosotros, la misericordia que tuvo para contigo y para conmigo, otorgándonos, hermanos, en vez de un castigo, un premio. Dice el versículo 4, vuelve a retomar la idea principal, hermanos, el apóstol Pablo, pero ahora en esta parte, en estos versículos del 4 en adelante, nos va a dar las razones, algunas razones y beneficios que obtuvimos, hermanos, cuando Dios decidió darnos vida. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, ¿nos dio qué? Nos dio vida. Cuando nosotros merecíamos la muerte, hermanos, cuando nosotros merecíamos que no se diera ningún centavo por nosotros, que ni siquiera merecíamos el que se nos rescatase, hermanos, de esta situación espiritual en la cual nosotros nos encontramos, Dios fue movido, hermanos, por su misericordia y por su gran amor, a mostrarlo en nosotros. Estas son las dos razones que el apóstol Pablo nos presenta. Porque Dios tuvo misericordia en nosotros. Por eso, porque tuvo misericordia, porque es rico, abundante en misericordia, de esa misma misericordia abundó para con nosotros, hermanos, y fue movido a compasión para poder otorgarnos la vida. Porque Él decidió amarnos, hermanos. Dice el apóstol Pablo, por su gran amor con que nos amó. El domingo pasado estábamos allá afuera platicando después de que el servicio terminó, hermanos. Estábamos, nuestro hermano Jorge, Javier y no recuerdo quién más. Estábamos platicando, hermanos, y venía una persona toda borracha, toda sucia de su aspecto físico, olía mal, de esas personas, pero no manchada de una parte, hermanos, negra de todo su cuerpo, no por el color de su piel, sino por toda la suciedad que estaba. Parte de ello, borracho, venía la persona, iba la persona. Y se acerca con nosotros y se acerca a mí, porque le gustó mi olor. No, se acercó para pedirme dinero, haciéndose el sufrido todavía, queriendo dar explicaciones. No hay dinero, luego. Pero hermanos,
Esas personas presentan un aspecto y causan repulsión a uno. No quiere uno ni siquiera que se acerquen a uno, porque ya de por sí el Estado, y porque deciden mucha gente, no porque no tengan un hogar o una casa, sino porque deciden vivir así, este tipo de personas. Pero ¿cuántos de ustedes, hermanos, al verlo a esa persona se dejarían ir y lo abrazarían y le dieran una palmada y lo abrazarían y le meterían a su casa a comer? Pues tú y yo estábamos peor delante de Dios por causa del pecado. Peor, hermanos. Merecíamos la muerte eterna. Pero dice Pablo que Dios tuvo misericordia. Nuestro Padre Celestial tuvo misericordia, fue movido a misericordia por nosotros. ¿Recuerda usted la historia de aquellos dos deudores? Aquel hombre que le debe 10,000 talentos, que le debía 10,000 talentos a su señor, y tenía un consiervo que le debía 100 denarios, y llegó y lo vio, y lo primero que hizo fue agarrarlo y se le sobre el cuello y lo ahorcaba y decía: págame lo que me debes. Después de haber experimentado la gracia de su siervo, la misericordia, y decir que le había perdonado aquella deuda, en vez de meterlo a la cárcel, le dice su señor cuando se entera: ¿no debiste hacer tú lo mismo? Hermanos, la misericordia de nuestro Dios es grande, grande en gran manera. Pero no solamente su misericordia, sino su amor. Porque enseguida nos va a decir cómo es que nos dio la vida. Cómo fue que surgió que nos dio la vida. Pero cuando estábamos nosotros en esa situación, muertos nosotros en pecados, hermanos, dice el versículo 5: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. ¿Cómo, hermanos? Juntamente con Cristo. Tú y yo no merecíamos la vida, hermanos, pero Dios decidió darla. El Padre decidió darnos la vida a nosotros y fue movido por su misericordia y su gran amor con el cual nos amó. ¿Cómo lo hizo? A través de nuestro Señor Jesucristo. En la mañana se nos preguntaba Juan capítulo 3 versículo 16, que dice: porque de tal manera, es decir, así fue que entregó a su Hijo. Así fue que amó a Dios al mundo, como entregando a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios decidió amarnos mucho más a nosotros, que decidió entregar a su Hijo, enviándolo en rescate nuestro, hermanos. Que diera a su Hijo aquel su vida por nosotros, en vez, hermanos, de que nosotros mereciéramos la paga por nuestros pecados. Decidió entregar a su Hijo para que muriese por nuestros pecados, y de esta manera, hermanos, otorgarnos vida a nosotros y ser resucitados juntamente con nuestro Señor Jesucristo. En los versículos siguientes, hermanos, nos dice que juntamente con el Señor Jesucristo nos ha resucitado y nos ha sentado en los lugares celestiales para mostrar sus riquezas, las abundantes gracias, las abundantes riquezas de su gracia. Es decir, juntamente no solamente nos dio la vida, hermanos, sino que nos dio más beneficios. Las riquezas de su gracia para con nosotros. Pero Dios, hermanos, nos dio vida cuando no lo merecíamos. Y esta es la lección que nos presenta el apóstol Pablo para ti y para mí, para reflexionar. Tú y yo no merecíamos que Dios, hermanos, se fijase en nosotros, porque por el pecado nosotros decidimos morir al Señor. Nosotros estábamos muertos espiritualmente, pero Dios mostró su amor para con nosotros, dándonos la vida. Y esta vida no es una vida física, es la vida eterna, hermanos, a través del Señor Jesucristo. O sea que los beneficios que obtuvimos
los obtenemos desde al momento de hoy, pero nos aseguran la eternidad con el Señor. Tú y yo, como cristianos, ya hemos gozado, hermanos. Pablo nos ha recordado cómo vivíamos en otro tiempo, y en ese tiempo Dios nos dio la vida a nosotros. Pablo nos ha recordado que tú y yo ya gozamos de esos beneficios. La exhortación para nosotros es que mantengamos esa vida. Que mantengamos esa vida, hermanos. ¿Cómo? Alejados del pecado. No viviendo como vivíamos otra vez. No viviendo otra vez, perdón, como vivíamos en aquel tiempo, cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Esa es la enseñanza que tenemos para el día de hoy, hermanos. La exhortación para ti y para mí. Si Dios nos ha dado vida, entonces vivamos esa vida, hermanos, respetando esa vida, valorando esa vida que Dios nos ha dado, porque ha costado el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, de tal manera que entonces vivamos esa vida que nos ha otorgado nuestro Padre Celestial, viviendo, hermanos, como Él quiere que vivamos, y no viviendo como vivíamos en otro tiempo, en nuestros delitos y pecados. Pero también hay una lección para ti, amigo, que nos escuches, que nos visitas, que aún Dios no es parte de tu vida como Dios lo desea. Tú puedes decir: yo tengo una relación con Dios porque yo me levanto y le agradezco a Dios porque me da la vida. Porque yo veo su creación y le digo: Dios, tú la creaste y gracias por ello. Porque le doy gracias porque me da de comer. Sí, estas son cosas que Dios ha preparado también para ti. Pero mientras que tú no tengas una relación con su Hijo Jesucristo, estimado amigo, estimada amiga, tú estás muerto delante de Dios. Sí, tú estás aquí presente, vivo físicamente, pero delante de Dios estás muerto. ¿Por qué? Porque tu pecado sigue contigo. Porque no has permitido que el sacrificio de Cristo te limpie de ese pecado y pueda ser restituido a esa gloria con nuestro Padre Celestial. Es una gran realidad, amigo. Tú estás aquí vivo, pero vives estando muerto delante de Dios. La única manera en que puedes salir de ese estado de muerte espiritual es acercándote al Señor Jesucristo. Y hoy es una oportunidad para que lo hagas. Dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15 versículos 1 al 3 que Jesucristo vino al mundo, murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día para darnos vida. Y ahora a todo aquel que cree en esta resurrección, todo aquel que cree y es bautizado, obtiene la salvación. Es la forma, la manera en que la persona puede ser nuevamente reconciliada con Dios. No hay otro medio, amigo, no hay otro medio, amiga. Si tú quieres vivir estando muerto todavía, es tu decisión. Pero si tú quieres vivir espiritualmente, necesitas acercarte a Jesucristo y aceptar el sacrificio que Él hizo por ti, aceptarlo en tu vida. Esta es la invitación. Acepta el sacrificio de Cristo para que dejes de estar muerto, muerta espiritualmente, y permitas que el Padre Celestial también te dé la vida como nos lo dio a nosotros. Oremos. Gracias, Señor, por tu sacrificio. Gracias, Padre Celestial, por haber enviado a tu Hijo. Gracias, Señor, nuestro Padre Celestial, por habernos dado vida, porque cuando no lo merecíamos, porque cuando vivíamos holgadamente en el pecado, Señor, revolcándonos en él, Padre Celestial, desde la mínima mentira, Señor, como a veces catalogamos como seres humanos, hasta el grado más grave, Señor, de pecado,
nosotros hemos cometido pecado, fallamos delante de ti, y por cuanto cometimos pecado, fuimos destituidos de tu gloria. Hemos perdido aquella relación espiritual que teníamos un inicio, porque hoy conocimos el pecado y decidimos vivir en él. Y por tanto, porque nos hemos desenvuelto, porque hemos vivido durante años en él, hemos estado ahora presentes delante de ti, pero viviendo muertos espiritualmente. Gracias, Padre Celestial, porque hoy has presentado la forma y la manera en la cual nosotros fuimos otorgados, Señor, o nos otorgaste la vida, Señor, a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias porque nos has rescatado de esa vida en el pecado, y ahora vivimos para ti. Ahora vivimos una vida que tú nos has otorgado, que no nos ha costado a nosotros, solamente a ti y a tu Hijo Jesucristo, que fuiste movido a misericordia, que fuiste movido a amarnos, Señor, por tu gran amor, no porque nosotros tuviésemos algo en lo cual te hubieses fijado, sino por tu gran amor, Señor, decidiste darnos esa vida. Gracias, Padre Celestial. Pero ahora también te pido por aquella persona que nos está escuchando, por aquella persona que ha recibido también tu palabra, por aquella persona que se ha dado cuenta, Señor, de que no solamente es decirte gracias, Dios, por esta vida, gracias, Dios, por este día, sino porque necesita entender que necesita recibir la vida espiritual que tú ofreces, la vida eterna, Señor, a través de tu Hijo Jesucristo. Permite, Señor, que este mensaje haya cabida en su cuerpo, haya cabida dentro de sí, en su pensamiento, y que no eche en saco roto, Señor, el mensaje de salvación, porque hoy es tiempo también, hoy es momento también de poder salir de esa muerte espiritual en la cual vive la persona. Que este mensaje nos ayude a nosotros a reflexionar y a valorar, Señor, el sacrificio que hizo tu Hijo Jesucristo en nosotros, pero también que nos ayude a meditar, a reflexionar, que todavía hay seres queridos en esta tierra que viven estando muertos delante de ti, y que seamos movidos a anunciarles, a sacarlos, a mostrarles, Señor, que tú tienes una vida y que la estás ofreciendo a través de tu Hijo Jesucristo. Una vida que no acaba en la muerte física, sino que sigue, porque es eterna, porque así la has prometido. Gracias, Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús agradezco y te lo pido. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y dejo lugar a mis hermanos, a mi hermano que está presidiendo.